Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 4 al 10 de enero. Nuestra clase se titula José Smith Historia 1, versículos del 1 al 26. Vi una columna de luz. Para aquellos hermanos que quizás no recuerden dónde se encuentra, José Smith Historia está ubicada al final del libro de la Perla de Gran Precio. Cuando leemos este título, vi una columna de luz que recordamos la primera visión, ¿verdad, hermanos? Un precioso e importantísimo acontecimiento en la restauración del Evangelio. Tenemos, hermanos, que en esta lección vamos a repasar y a estudiar algunas cosas bien importantes, que son que si preguntamos con fe, Dios contestará nuestras oraciones. José Smith vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Podemos permanecer leales a lo que sabemos, incluso si los demás nos rechazan. Esta clase, hermanos, será muy hermosa porque vamos a ver los acontecimientos, cómo se presentaron y cómo ocurrió la primera visión. Cuando comenzamos a leer el capítulo 1, que es lo que vamos a estudiar en esta lección, vamos a ver que en un principio José Smith menciona que había muchos comentarios insidiosos en contra de la iglesia. Habían transversaciones acerca de lo que ocurrió cuando se originó todo, sobre la primera visión. Había muchas personas en contra atacando a la iglesia. Y eso no solamente ocurrió al mediado de la organización de la iglesia, eso siempre ocurrió desde un principio. Entonces, en esta primera parte, en el versículo 1, José Smith explica que el Señor lo persuadió a que él escribiera la historia de lo que pasó en esos primeros acontecimientos, un poco acerca de él, cómo se dio la primera visión. El propósito es que fuera conocido de una forma verídica, es decir, contado directamente por la persona que lo vivió, que fue el profeta José Smith. ¿Por qué? Porque como usualmente pasa cuando ocurren estos acontecimientos inusuales y especiales, cuando esto se cuenta, parece ser que de la primera versión a la versión que llega mucho más adelante dista mucho de lo que es la realidad. Y se dan cambios en las circunstancias y se dan interpretaciones equivocadas, pues con el propósito de que estos errores no se dieran y de un poco corregir todas esas interpretaciones negativas y equivocadas, fue que entonces el profeta inició esta historia para que entonces quedara plasmada y todos aquellos que buscaran la verdad con un propósito verdadero de fe y de amor pudieran tener la historia tal cual como ocurrió. Mencionamos algo de comentarios insidiosos, ¿verdad? Yo quiero leerles un poquito acerca de cuáles fueron esos comentarios insidiosos, qué era lo que estaba pasando en la iglesia. Tenemos que desde el principio, este manual, hermanos, para que ustedes no piensen, la hermana Sotomayor lee un montón de cosas y no sabemos de dónde las saca. Este manual se llama La Perla de Gran Precio, es el manual para el alumno, Religión 327. Para quienes quieran adquirirlo, sepan de dónde saco toda esta información. Tenemos que desde el principio la iglesia no había contado con la aceptación del público. Los apóstatas y la historia y los artículos difamatorios que la
la prensa publicaba hacían aumentar su impopularidad. Las personas presentaban diversas razones para justificar su apostasía. Por ejemplo, Norman Brown se alejó de la iglesia porque el caballo se le murió en el viaje a Sion. Joseph Wakefield se apartó después de ver a José Smith jugando con unos niños al salir del cuarto donde traducía. Simon Ryder dejó de creer que Dios inspiraba al profeta cuando éste escribió mal su apellido al darle la asignación de predicar. Otros se apartaron de la iglesia porque tenían dificultades económicas. Ezra Root, que había sido ministro metodista, ejerció en esa época mucha influencia después de haber apostatado a principios de la década de 1830. Entre el 13 de octubre y el 8 de diciembre de 1831, publicó 9 cartas en el periódico Ohio Star de Ravenna, un pueblo al noreste del estado de Ohio, detallando las objeciones que tenía para con la iglesia. Esas cartas más tarde formaron la parte principal del primer libro que se escribió contra los mormones, publicado en 1834. Esto lo tenemos también en la historia de la iglesia, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Tenemos que después de establecerse con su familia en Far West, Missouri, José Smith, con la ayuda de Sidney Rigdon, se embarcó en el formidable proyecto de escribir una historia de la iglesia desde el principio. La historia de José Smith con los primeros acontecimientos de la restauración, tal como se halla ahora en la perla de gran precio, es producto de esa labor que comenzó en abril de 1838. Cuando leemos esos comentarios del principio, hermanos, insidiosos, como nos dice aquí el versículo, y hablamos de aquel hermano que se apartó porque su caballo se murió, el otro hermano porque vio al profeta José Smith jugando con unos niños. Uno lee esas cosas y parece que dice, pero qué absurdo. Pero ¿cómo se apartaron por esas cosas de la iglesia? ¿Cómo apostataron por esos pequeños detalles? Hermanos, peligrosamente, nosotros en nuestros días, ahora mismo, vemos que esas cosas también ocurren, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos quizás escuchado? Aquí las cosas no funcionan bien. El obispo eligió un hermano que no hace bien su llamamiento, que no está capacitado para efectuar lo que le han mandado hacer. Aquí algo no funciona mal. La iglesia no es perfecta como dicen. O aquella expresión de no me gusta cómo funcionan las cosas en la iglesia. Una hermana o un hermano hizo un mal comentario sobre mí y entonces se apartan y deciden no acudir más a la iglesia. Y entonces indican que la iglesia no es verdadera. Recordemos, hermanos, que la iglesia es verdadera, que la iglesia es absoluta y totalmente perfecta. Quienes tenemos los defectos y nos podemos equivocar somos nosotros. Pero nunca debemos olvidar por qué estamos aquí. Siempre recuerdo ese maravilloso mensaje en la conferencia general donde nos instaban a mirar hacia arriba y no hacia los lados. Y recordar que estamos aquí porque tenemos un testimonio del Salvador. Y cuando trabajamos y participamos en la obra del Señor, estamos trabajando para el Salvador. Continuando entonces, tenemos que en el versículo 2 nos mencionan que habían pasado 8 años desde la organización de la iglesia. Es decir, esto no se escribió desde un principio, se escribió poco más adelante. Y entonces el profeta José Smith comienza a relatar un poco acerca
acerca de él y menciona en el versículo 3: nací en el año de nuestro Señor, 1805, el día 23 de diciembre en el pueblo de Sharon, condado de Windsor, estado de Vermont. Mencionan también que cuando él tenía unos 10 años, ellos se trasladaron de Vermont hasta Palmyra, en el condado de Ontario, en Nueva York. Y él dice que después de que transcurrieron 4 años de haberse trasladado allí, se mudaron a Manchester, en el mismo condado de Ontario. En el versículo 4 nos menciona cada uno de los miembros de su familia. Por ejemplo, nos dice que su padre se llamaba José Smith, que su madre se llamaba Lucy Smith, y nombra a sus hermanos, a Alvin, que falleció el 19 de noviembre de 1823 con solo 25 años, a Jairo, Samuel, Harrison, William, sus hermanas también, Sofonía, Catherine y Lucy. Y nos dice que en el versículo 5, que durante el segundo año de su residencia en Manchester surgió en la región donde vivían una agitación extraordinaria sobre el tema de la religión. Él aquí explica que había muchas sectas, fue un movimiento muy fuerte. O sea, salían y encontraban por todas partes personas predicando de su fe de acuerdo a los términos como ellos entendían las escrituras. Habían metodistas, habían bautistas, presbiterianos. Entonces, cuando él escuchaba a todas esas personas hablando, él se sentía confundido, porque era algo bien fuerte. Cada uno trataba de ganar adeptos a su fe. Cada uno decía tener la verdad. Cada uno atacaba al otro para atraer hacia sí a las personas. Lo hacían de distintas maneras, se paraban en el pueblo. También tenemos que, por ejemplo, los metodistas, ellos enviaban un jinete que iba para todas partes y esa persona se ocupaba de ir predicando su fe en distintos lugares. Los bautistas, por ejemplo, tenían otra manera de hacerlo. A ellos les gustaba emplearse en las granjas y una vez que estaban trabajando allí, aprovechaban los días de reposo para predicar y reunirse allí con todos los trabajadores y de esa manera pues convencerlos de que ellos tenían la verdad. Cada uno decía tener la verdad. Entonces, el profeta nos cuenta que en el versículo 7, por esta época tenía yo 14 años de edad. La familia de mi padre se convirtió a la fe presbiteriana y 4 de ellos ingresaron a esa iglesia, a saber, mi madre Lucy, mis hermanos Jairo y Samuel Harrison y mi hermana Sofonía. Él menciona aquí que durante esos días de tanta agitación su mente reflexionó y meditó mucho. Él estaba realmente angustiado porque él tuvo una crianza dentro de un hogar en el que reconocían la existencia de Dios y le daban importancia. Ellos oraban, ellos leían las escrituras y José Smith estaba muy inquieto porque él no sabía dónde estaba la verdad. Tenemos que como resultado de los meses de angustia que pasó José, logró obviamente una gran madurez espiritual e hizo que se despertaran en su mente por lo menos 3 preguntas importantes. Primero, estaba preocupado por su salvación y buscaba el perdón de sus pecados. Evidentemente, si a él le preocupaba tanto saber dónde estaba la verdad, es porque le preocupaba hacer las cosas bien. A él le preocupaba estar en un camino equivocado y luego no lograr su salvación. En segundo lugar, estaba preocupado por el bienestar de la humanidad en general, ya que dijo: sentí pesar por
separar, si había alguna que la tuviera y a cuál debía unirse. Tenemos que los versículos nos dice, al final del versículo 8, que él llegó a inclinarse un poco hacia la iglesia metodista, pero aún así, él no se sentía convencido del todo. Y era tan grande la confusión y la contención entre las diferentes denominaciones que era imposible que una persona tan joven como yo y sin ninguna experiencia en cuanto a los hombres y las cosas llegase a una determinación precisa sobre quién tenía razón y quién no. Él estaba muy preocupado y muy atribulado. Entonces nos menciona en el versículo 10, en medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a sí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene la razón? ¿O están todos en un error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo?, se preguntaba el joven José Smith. Agobiado por el peso de las graves dificultades que provocaban las contiendas de estos grupos religiosos, un día estaba leyendo la epístola de Santiago, primer capítulo, 5º versículo, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. El profeta menciona que ningún pasaje de las Escrituras había penetrado tan fuertemente dentro del corazón de un hombre como lo hizo esa escritura en el corazón de él. Él menciona que cada fibra de su corazón sintió esas palabras de Santiago. Él lo meditó, él lo reflexionó fuertemente desde el momento en el que las leyó. Él entonces pensaba, con un poco de angustia, ¿cómo es posible que las distintas sectas entiendan las escrituras de una manera diferente? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo entonces voy a saberlo? Porque entonces no puedo saberlo únicamente leyendo la Biblia, porque ellos la están leyendo, sin embargo cada uno dice algo diferente. Finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contrario, hacer lo que Santiago aconsejaba. Y esto es recurrir a Dios. Al fin tomé la determinación de pedir a Dios, habiendo decidido que si Él daba sabiduría a quienes carecían de ella, y la impartía abundantemente y sin reprochar, yo podría intentarlo, pensó el joven José Smith. Así que entonces comienza aquí el relato de cómo ocurrió la primera visión, de cómo José Smith se dirigió a hacer lo que aconsejaba hacer Santiago en la Escritura, donde vamos a aprender que si preguntamos con fe, Dios contestará nuestras oraciones. Vamos a leer el relato, que es realmente hermoso. Tenemos aquí en las Escrituras el relato, pero también lo tenemos detallado en el libro de Santos, el Estandarte de la Verdad, en el primer volumen, las páginas del 14 al 16, en el capítulo 2 que se llama Escúchalo. Y dice lo siguiente: José se levantó temprano una mañana de la primavera de 1820 y se dirigió a un bosque cercano a su casa. El día era despejado y hermoso y la luz del sol se filtraba por las ramas de los árboles. Deseaba estar a solas para orar y conocía un lugar tranquilo en el bosque donde recientemente había estado cortando árboles. Había dejado allí su hacha clavada en la cepa de un árbol talado. Al llegar al lugar, José Smith miró alrededor para asegurarse de que estaba solo. Se sentía inquieto porque iba a orar en voz alta y no quería que lo interrumpiera. Al comprobar que estaba solo,
y comenzó a expresar los deseos de su corazón a Dios. Él suplicó por misericordia y perdón y pidió sabiduría para encontrar respuesta a sus preguntas. Oh Señor, oró, ¿a qué iglesia debo unirme? Mientras oraba, su lengua comenzó a hincharse hasta el punto de no poder hablar. Escuchó pisadas a sus espaldas, pero al girarse no vio a nadie. Intentó orar nuevamente, pero las pisadas se hicieron más fuertes, como si alguien viniera a prenderle. Se puso de pie de un salto y se dio vuelta, mas no vio a nadie. Entonces un poder invisible se apoderó de él. Trató de volver a hablar, pero su lengua estaba trabada. Densas tinieblas se formaron a su alrededor hasta impedirle ver la luz del sol. Vinieron a su mente dudas e imágenes terribles que lo confundían e inquietaban. Sentía como si un ser terrible, real e inmensamente poderoso quisiera destruirlo. Esforzándose con todas sus fuerzas, José clamó a Dios una vez más. Su lengua fue desatada y suplicó a Dios que lo librara. Sin embargo, vio que se hundía en la desesperación, que era superado por una oscuridad insoportable y que estaba a punto de entregarse a la destrucción. En ese momento, una columna de luz apareció sobre su cabeza, la cual descendió lentamente y pareció prender fuego a la arboleda. Cuando la luz reposó sobre él, José se sintió libre de la atadura de aquel poder invisible, y en su lugar el Espíritu de Dios lo colmó de una paz y un gozo inefables. Al mirar hacia la luz, José vio a Dios el Padre de pie en el aire, arriba de él. Su faz era brillante y gloriosa. Era más brillante y gloriosa que cualquier cosa que José había visto jamás. Dios lo llamó por su nombre y señaló a otro ser que apareció a su lado. Este es mi Hijo amado, dijo él, escúchalo. José vio la faz de Jesucristo. Era tan resplandeciente y gloriosa como la del Padre. José, dijo el Salvador, tus pecados te son perdonados. Una vez aliviada su carga, José repitió su pregunta: ¿a qué iglesia debo unirme? No te unas a ninguna de ellas, le dijo el Salvador. Enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. El Señor le dijo a José que el mundo estaba inmerso en el pecado. Nadie hace lo bueno, explicó él. Se han apartado del Evangelio y no guardan mis mandamientos. Le dijo que las verdades sagradas se habían perdido o corrompido, pero prometió revelar la plenitud de su Evangelio a él. José Smith en el futuro. Mientras el Salvador hablaba, José vio a huestes de ángeles, y la luz que los rodeaba resplandecía más que el sol al mediodía. He aquí vengo pronto, dijo Jesús, vestido con la gloria de mi Padre. José pensaba que las llamas habrían consumido el bosque, pero los árboles ardieron como la zarza de Moisés sin consumirse. Cuando la luz se desvaneció, José yacía de espaldas en el suelo, mirando hacia el cielo. La columna de luz se había ido, así también su sentimiento de culpa y su confusión. Su corazón rebosaba de sentimientos de amor divino. Dios el Padre y Jesucristo
habían hablado con él y él había aprendido por sí mismo la manera de hallar la verdad y el perdón. Encontrándose demasiado débil para moverse por motivo de la visión, José permaneció acostado en el bosque hasta que recuperó algo de sus fuerzas. Logró llegar hasta la casa y se apoyó sobre la chimenea. Su madre lo vio y le preguntó qué le sucedía. Todo está bien, le aseguró, me siento bastante bien. Unos días más tarde, mientras conversaba con un predicador, José le contó lo que había visto en el bosque. El predicador había participado activamente en los recientes resurgimientos religiosos y José esperaba que tomara en serio su visión, pero no fue así. A partir de allí comenzó una persecución terrible contra el joven José Smith. Cuando su madre le preguntó a él, cuando estaba recostado en la chimenea y su madre le preguntó qué le pasaba, él le dijo que estaba bien y también le dijo que ahora sabía que la iglesia metodista no era la iglesia verdadera y no debía unirse a ella. Y tampoco lo era la presbiterana. Tenemos entonces, hermanos, que en el relato escuchamos varias cosas muy importantes, ¿verdad? Y esa visión maravillosa del Padre y del Hijo. Tenemos que el Padre presentó al Hijo, quien entonces habló con José Smith. El elder Talmage, que fue miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, escribió lo siguiente: considerando en forma general la evidencia de las Escrituras, se llegó a la conclusión de que Dios el Padre Eterno se ha manifestado en muy pocas ocasiones a los profetas o reveladores terrenales. Y en esos casos ha sido principalmente para testificar sobre la autoridad divina de su Hijo Jesucristo. También recordemos que el Salvador le dijo, no debes unirte a ninguna de esas iglesias. Al hablar sobre la declaración del Señor acerca de otras iglesias registradas en José Smith Historia, el elder Boyka Packer, miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, explicó lo siguiente: ahora, esto no quiere decir que las iglesias, todas ellas, estén completamente desprovistas de la verdad. Tienen algo de verdad. Algunas de ellas la poseen en una gran escala. Tienen una apariencia de piedad. En numerosos casos no hay falta de devoción en el clero ni en sus fieles. Muchos de ellos practican notablemente bien las virtudes del cristianismo. No obstante, no poseen la plenitud. Es importante saber eso, hermanos. Me gustó mucho ese comentario porque muchas veces nos equivocamos y nos confundimos al pensar que otras iglesias están completamente equivocadas en todo y que no poseen ninguna verdad. Y juzgamos mal a sus miembros y los tratamos mal en algunos casos, equivocadamente, pensando que son malos. Hay muchos de ellos que son muy fieles a su fe, aunque no tienen la plenitud del evangelio, como nos dice el elder Packer. Me encantó ese comentario. Mencionábamos en el relato cómo el joven José Smith, como es normal en cualquier joven o en cualquier persona, ante una visión tan especial y maravillosa, él quiso comentarlo. Recordemos que había todo un auge religioso en ese momento, pues él había tenido esa experiencia especial, él ahora sabía la verdad y él quería compartirla, por supuesto. Y mencionamos allí que él intentó comentárselo a un predicador, pensando que él iba a aceptar su relato, pero fue todo lo contrario. Se enfadó notablemente y le dijo, y se burló de él. Le dijo que las revelaciones, las visiones, todo eso había cesado después de los apóstoles de Jesucristo. Equivocadamente.
Y de allí en adelante la persecución fue terrible contra el joven José Smith. Tenemos que José Smith, cuando vio todo eso que le estaba ocurriendo, a él le llamaba poderosamente la atención. Él decía, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué me atacan tanto? A mí, que solamente soy un joven desconocido, sin posición, sin dinero, y tan joven, ¿por qué me atacan de esa manera? Vamos a ver los comentarios que él menciona aquí. Dice, en el 22 nos dice, no tardé en descubrir que mi relato había despertado mucho prejuicio en contra de mí entre los profesores de religión y fue la causa de una fuerte persecución cada vez mayor. Y aunque no era yo sino un muchacho desconocido, apenas entre los 14 y 15 años de edad. Él decía que cómo era posible que fuese considerado persona de importancia suficiente para llamar la atención de los grandes personajes de las sectas más populares del día, y a tal grado que suscitaba en ellos un espíritu de la más rencorosa persecución y vilipendio. Eso lo dice en el versículo 23. Ahí lo perseguían y querían que él se retractara de lo que él había dicho. Estaban excesivamente molestos con él, porque había visto al Padre y a su Hijo Jesucristo en la visión. Entonces él menciona que no comprendía lo que estaba ocurriendo. El de Bruce McConkie nos hace un comentario muy bueno con respecto a esta persecución que estaba sufriendo el profeta, y dice lo siguiente: ¿por qué tantos religiosos se unieron en contra de un joven desconocido, sin renombre ni posición dentro de la comunidad? ¿Se hubiese conmovido, temblado y puesto a la defensiva todo el mundo sectario si cualquier otro joven de 14 años de un pueblo fronterizo hubiera afirmado que había sido visitado por ángeles y visto al Señor? El problema fue que la afirmación que José Smith hizo era verdadera y que Lucifer sabía que lo era. ¿No es acaso la persecución en sí una prueba de la veracidad de la primera visión? O, si no fuese cierta, ¿dedicarían los eruditos del mundo y los intelectuales religiosos de la actualidad sus talentos y sus medios para difamar a José Smith y la obra que lleva su huella? ¿Qué le importaría a nadie cuáles son nuestras creencias si no fuese que en su falta de fe sienten temor de que nuestra doctrina sea verdadera y nuestras prácticas tengan la aprobación divina? Ciertamente es así, hermanos. Vamos a ver ahora cómo reaccionó el joven José Smith. Tenemos que él, meditando y reflexionando de todo lo que le estaba pasando, lejos de acobardarse, él se fortaleció. Él se recordó lo que leía en las Escrituras con respecto a Pablo. Y dice lo siguiente: sin embargo, no por todo esto dejaba de ser un hecho de el que yo hubiera visto una visión. He pensado desde entonces que me sentía igual que Pablo cuando presentó su defensa ante el rey Agripa y refirió la visión, en la cual vio una luz y oyó una voz, mas con todo fueron pocos los que le creyeron. Unos dijeron que estaba mintiendo, otros que estaba loco y se burlaron de él y lo vituperaron. Pero nada de esto destruyó la realidad de su visión. Había visto una visión y él lo sabía. Y toda la persecución debajo del cielo no iba a cambiar ese hecho. Y aunque lo persiguieran hasta la muerte, aún así sabía, y sabría hasta su último aliento que había visto una luz, así como oído una voz que le habló. Y el mundo entero no pudo hacerlo pensar ni creer lo contrario. Así era conmigo, decía el profeta José Smith. Yo efectivamente había visto una luz y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron.
y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante era cierto. Y mientras me perseguían y me vilipendiaban y decían falsamente toda clase de mal en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón, ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad he visto una visión, ¿y quién soy yo para oponerme a Dios? ¿O por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión, yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. En el versículo 26 nos dice, el profeta José Smith nos dice, había descubierto que el testimonio de Santiago era cierto, que si el hombre carece de sabiduría puede pedirla a Dios y obtenerla sin reproche. Él no estuvo dispuesto a callar su testimonio, hermanos. Por eso en esta lección es muy importante saber que podemos permanecer leales a lo que sabemos, incluso si los demás nos rechazan. Eso es algo que vamos a vivir muchísimas veces en nuestras vidas, hermanos. Al hablar de las hermosas y eternas verdades que conocemos, la visión de José Smith, cómo fue restaurado el Evangelio en la tierra, son muchos los que van a ir en contra de nuestra fe. Son muchos los que nos van a llamar como pasaba con él, que estaba loco, que no era cierto, pero nosotros necesitamos y debemos permanecer firmes y leales a lo que nosotros sabemos que es verdad. La primera visión es un acontecimiento, hermanos, muy hermoso, muy fuerte y muy importante, del cual nosotros necesitamos tener un fuerte testimonio y saber en nuestro corazón que eso ocurrió. Y es realmente una verdad no solo hermosa, sino esencial en nuestras vidas. Tenemos que hay un relato con el que yo quiero finalizar que me gustó muchísimo, hermanos. Y dice lo siguiente: cuando el profeta Samuel del Antiguo Testamento era joven, no tenía visiones con frecuencia. En 1 de Samuel 3:1 aparece eso. Pero al crecer, Jehová estaba con él y todo Israel conoció que Samuel era fiel al profeta de Dios, era fiel profeta de Jehová. Sin embargo, aun cuando el antiguo Israel aceptó a Samuel como profeta, para muchas personas de la época de José Smith y de la actualidad, es difícil aceptar el hecho de que Dios hablara nuevamente a un profeta sobre la tierra. El elder Hugh Brown, en ese entonces ayudante del quórum de los 12 apóstoles, para ilustrar ese concepto relató una conversación que había tenido con un juez prominente antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Y dice lo siguiente: comencé preguntándole, ¿puedo continuar con mi exposición dando por sentado que usted es cristiano? El juez respondió, lo soy. Supongo entonces que cree en la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Sí, creo. ¿Y cree usted en la oración? Sí, creo. ¿Afirma usted que mi creencia en que Dios ha hablado al hombre en esta época es increíble y absurda? Para mí lo es, contestó el juez. ¿Cree usted que alguna vez Dios ha hablado con alguien? Le preguntó el elder al juez. Por supuesto, contestó el juez. Toda la Biblia nos da evidencia de eso. Entonces, ¿podríamos decir seriamente que en los tiempos bíblicos era común y corriente que Dios hablara con el hombre? Sí, admito eso, pero dejó de hacerlo poco después del primer siglo de la era cristiana.
¿Y por qué cree usted que dejó de hacerlo?, le preguntó el elder Brown al juez. Y el juez le dijo, no lo sé. Permítame mencionarle algunas razones que Dios quizás haya tenido para no hablar. Tal vez sea porque no puede hacerlo. ¿Será que habrá perdido poder? Y el juez dijo, claro que no. El pensar así sería una blasfemia. Y el elder Brown le dijo, bueno, si no cree que sea por eso, ¿será quizás porque ya no nos ama y por lo tanto ya no tiene interés en los asuntos del hombre? No, dijo el juez, eso no es posible. Dios nos ama a todos por igual y no hace acepción de personas. Bueno, entonces si Él puede hablar y nos ama, lo único que nos queda por pensar es que no nos habla porque ya no lo necesitamos. Hemos avanzado tan rápidamente en la educación y en la ciencia que ya Dios no nos hace falta, le dijo el elder Brown al juez. Y el juez, y entonces dijo con voz temblorosa, como si pensara en la inminente guerra, señor Brown, en la historia del mundo no ha habido jamás otra época en la que se necesitara tanto de Dios como ahora. Tal vez usted sepa decirme por qué Él no nos habla. Mi respuesta fue, dice el elder Brown, Él habla y ha hablado, pero el hombre necesita fe para oírlo. Una hermosa y edificante y muy fuerte historia, hermanos, que nos ayuda a hacer crecer nuestra fe, hacer crecer nuestra determinación de mantener nuestro corazón, nuestra mente y nuestras vidas dispuestas para poder escuchar al Señor, que nunca ha dejado de comunicarse con nosotros. Somos nosotros quienes hemos dejado de escucharlo. Esta lección es realmente hermosa, hermano, y yo les invito a que la lean, a que reflexionen en las preguntas que hizo el profeta, a que escuchen las cosas que les dijo el Señor, a que sientan lo que Él sintió y a que hagan crecer su testimonio, que va a ser de gran ayuda para poder comprender, aceptar, seguir y permanecer fortalecidos en el Evangelio de nuestro Salvador Jesucristo, el Evangelio verdadero. Yo sé, hermanos, sin ninguna duda que esta es la iglesia verdadera. Sé sin ninguna duda que el profeta Smith, José Smith, que es el profeta de la restauración, yo sé sin ninguna duda que él vio al Padre y al Hijo. Sé sin ninguna duda que el libro de Mormón es verdadero. Yo sé sin ninguna duda que hoy en día también tenemos un profeta, un vidente y un revelador, que es nuestro presidente Russell M. Nelson. Y sobre todo sé sin ninguna duda que nuestro Salvador vive, que nuestro Padre Celestial vive, que nos aman, que siempre están allí, que siempre se comunican con nosotros y que nos esperan con los brazos abiertos para recibirnos con honores cuando nosotros hayamos superado todas estas dificultades, pruebas y circunstancias que vivimos en la vida mortal. Yo les animo, hermanos, a que lean y escudriñen las Escrituras y a que sigamos siendo fuertes en nuestro testimonio, defendiéndolo siempre y recordando que cuando nos bautizamos, tomamos sobre nosotros el nombre de Jesucristo y prometimos ser testigos de Él en todo lugar y en todo momento. Por favor, y estas cosas dejo con amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección que se llama Doctrinas y Convenios 2 y también José Smith Historia, capítulo 1, versículos del 27 al 65. Que tengan, hermanos, una estupenda semana.
Cuídense mucho y por favor recuerden leer.